noches, somos estudiantes del programa de Ingeniería Civil de la Corporación Universitaria Remington. El día de hoy le vamos a hablar sobre lo que es el tiempo geológico, la creación de la Tierra, a partir de lo que es la datación. Le vamos a hablar un poco también de lo que es el eón, la era, el periodo, y mi grupo está conformado por la compañera Yamile Cardona, y les voy a hablar sobre los tiempos geológicos. Y mi compañero Leandro Pérez, que les voy a hablar de las eras geológicas. y quien nos está presentando, que es Elvis Jiménez. Empezaremos definiendo lo que es el tiempo geológico, y no es más que el tiempo que corresponde desde la formación de la Tierra hasta el presente, y según la historia abarca aproximadamente 4.600 millones de años a partir de la nebulosa protosolar. Debido al desconocimiento sobre la edad de la Tierra, se desarrolló una escala de tiempo geológico que mostraba la secuencia de acontecimientos basados en principios de la datación relativa. Antes de seguir hablando sobre la datación relativa, definiremos un poco lo que es la datación en sí, y no es más que el acto de atribuir un tiempo o una fecha basados a un suceso o a un objeto. La datación se divide en datación relativa y datación absoluta. La datación relativa significa que las rocas se colocan en su secuencia de formación adecuada, teniendo en cuenta cuál se formó en primer lugar, en segundo lugar, en tercero y así sucesivamente. Aplicándole la ley de la superposición que estableció el geólogo Nicolaus Steno en 1969, y que básicamente lo que dice es que en una secuencia no deformada de rocas sedimentarias, cada estrato es más antiguo que el que tiene por encima y más joven que el que tiene por debajo. En la siguiente imagen podemos observar los estratos expuestos en la parte superior del Gran Cañón. En este caso podemos colocar fácilmente las capas en su orden apropiado, entre las que se encuentran las rocas sedimentarias del grupo Supay, siendo las más antiguas, y las calizas Kaibab, siendo la más joven. La datación absoluta es el método que se utiliza para ordenar acontecimientos geológicos, rocas o fósiles. Para conocer la edad de una roca se utiliza el método radiométrico, basado en la desintegración atómica. Las rocas contienen átomos inestables, llamados isótopos radioactivos, que se desintegran y se transforman en otros. Se puede conocer la edad de una roca midiendo la cantidad de isótopos radioactivos. los tiempos geológicos. Toda la historia de la Tierra se divide en dos grandes eones de tiempo. El tiempo precámbrico, que comenzó cuando la Tierra se formó por primera vez hace 4.55 millones de años y terminó hace unos 570 millones de años. El tiempo fanerozoico, que comenzó hace 570 millones de años y continúa en la actualidad. El tiempo eón es la mayor escala de tiempo y son 1.000 millones de años. El tiempo del eón fanerozoico se inicia poco después de la desintegración de un supercontinente llamado para los geólogos Pagnotia. Aunque fanerozoico significa vida visible, ya había formas de vida antes de este eón, pero en este es cuando se desarrollan formas de vida más complejas, evolucionan y se diversifican ampliamente. El tiempo geológico está compuesto por edad en años, eón, era, periodo y época. A los 4.470 millones de años aparece en el tiempo eón precámbrico y en la era azoica. A los 3.800 millones de años aparece en la era arcaica
A los 2.500 millones de años aparece la era proterozoica. A los 560 millones de años aparece en el eón fanerozoico y en la era paleozoica y el periodo cámbrico. Y a partir de los 510 millones de años aparecen los periodos ordovícico, silúrico, devónico, carbonífero, pérmico, triásico, jurásico, cretáceo y terciaria. A los 248 millones de años en la era aparece la era mesozoica y a los 65 millones de años aparece la era cenozoica. Vamos a continuar explicando el tema de las eras geológicas. Estas eras geológicas se dividen en 4 eras: la era precámbrica, la era paleozoica, la era mesozoica y la era cenozoica. En la era precámbrica, que fue considerada como la primera etapa en la historia de la Tierra, que comenzó cuando se formó el planeta hace unos 4.600 millones de años y duró hasta hace 570 millones de años, lo que la convierte en la etapa más larga de la historia. Durante mucho tiempo, el recién formado planeta Tierra padeció unas condiciones ambientales que hacían imposible cualquier vida. Casi todos los gases de la atmósfera primitiva eran venenosas y la actividad volcánica era constante. Con el tiempo el planeta fue estabilizándose poco a poco y aparecieron las primeras bacterias que liberaron oxígeno en la atmósfera. Igualmente se formó la placa terrestre y la vida, en un principio muy básica, empezó a florecer. Esta era finaliza cuando aparecen las primeras algas. La era paleozoica o la era de los anfibios empezó hace unos 570 millones de años y terminó hace unos 250 millones. En esta era la vida de nuestro planeta aumentó increíblemente. Muchos animales desarrollaron caparazón o esqueleto. A principios todos los seres vivos eran acuáticos. Ni uno solo vivía en tierra firme, ni siquiera las plantas. En esta era dominaban la tierra los anfibios y los reptiles. La era mesozoica o la era de los reptiles inició hace 248 millones de años y terminó hace 65 millones de años. Comienza con el periodo triásico, donde aparecen los primeros dinosaurios, mamíferos y crocodiloformes. Termina en el periodo cretáceo, donde hay una alta actividad tectónica y volcánica. En esta era hay plantas de primera floración, las primeras aves y los dinosaurios son los animales dominantes. El ambiente era más cálido de lo que es en la actualidad y las zonas polares aún no existían. La era cenozoica o la era de los mamíferos inició hace 65 millones de años hasta la actualidad. Comienza con la época del Paleoceno, donde aparecen los primeros y grandes mamíferos y primates primitivos, y acaba con la civilización humana. Estamos en esta era actualmente. Esta era se caracteriza por el desarrollo de los seres humanos y por ser la edad de los mamíferos y por la extinción de los dinosaurios y muchas otras especies. La nueva época llamada Antropoceno es la actual.